Entonces, después de descargar la información del analizador de redes, vamos a ver qué fue lo que hizo don Andrés. Lo primero es que tenemos dos opciones de hacer los informes. El primero es programar directamente, a ver si es un estudio de calidad de potencia muy básico, podemos nosotros hacer un análisis o formular. Yo les paso la plantilla que yo ya he venido trabajando. A partir de esa plantilla uno puede ir formulando los informes, es decir, cogemos la plantilla, cargamos el archivo y automáticamente nos saca el informe. Entonces lo ponemos a que saque las corrientes, las potencias, las corrientes. Pues y obviamente ya hay que hacer el análisis, pero pues ya eso es lo que vamos a aprender hoy, ¿cierto? Y ahí no hay que hacer absolutamente nada. Lo otro es, a través de Word, pues sacamos un informe pues mucho más completo y exportamos las figuras en PDF o en JPG y las vamos agregando al archivo, ¿sí? ¿Van a hacer un análisis o un estudio de calidad de potencia por equipo? Un estudio de calidad de la potencia por equipo. Sí. Y después es un global o... Bueno, entonces mire, pues vamos, eso, vamos a ver desde la teoría entonces, ¿listo? Antes de empezar a tirarnos. Hay un estándar que se llama IEEE 1159. Listo. Está del 2009. Yo creo que tengo uno más. Sí, 2009 es como el último. Bueno. Verlo acá, 2019. A mí me gustan mucho los libros Redline porque básicamente le permiten a uno identificar cuáles fueron los cambios principales de la actual versión, ¿cierto? Con respecto al 2019, qué quitaron y qué agregaron. Entonces el Redline aparece en rojo lo que quitaron y en azul lo que agregaron, ¿sí? Entonces en ocasiones ponen las mismas figuras de pronto un poquito más bonitas. Bueno, hablan pues de todo el fenómeno de la calidad de la potencia. Y para responder a pues a esas preguntas, tenemos que tener en la cabeza las categorías, ¿sí? Los sistemas eléctricos de potencia pues presentan un fenómeno electromagnético en la cual primero están los transitorios. Los transitorios, cuando ustedes programan, ¿se acuerdan usted cuando fue a programar el analizador de redes? El analizador tiene un delta de tiempo que uno dice, yo quiero que como a ver, el equipo es limitado, él no puede, él va a poder, él no puede revisar cada milisegundo, porque pues se nos llenaría, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Él dice, vea, Daniel le digo que el delta de tiempo, es que no hay un tablerito, acuérdeme, me acuerdo de comprar un tablerito para que pongamos acá, te parece. Hay un delta de tiempo que usted le va a decir, vea, si en un rango de 5 milisegundos, por ejemplo, sube más del 10%, eso se considera un transitorio, ¿sí? Entonces, eso se considera, es una muesca, es un transitorio de tensión o de corriente. Entonces, básicamente lo que dice aquí es que la duración típica de un transitorio tipo impulso puede ser considerado en milisegundos, macrosegundos o nanosegundos, ¿sí? Entonces, nosotros a veces nos vamos con la duración típica mayor a un milisegundo. Si tenemos un transitorio de mayor a un milisegundo con un porcentaje en por unidad entre 0 y 4, o sea, 4 veces el valor. Si la tensión es 120 y sube a 4 veces, o sea, 120 por 4 da 480. Sube a 480, entonces eso se considera, pues viene a caer en esa categoría de transitorio, ¿sí? Listo. Y ya hay otros temas, ya de frecuencia, que esto ya depende pues de una estabilidad del sistema, esto ya depende de las máquinas, de los generadores hidráulicos, ¿sí? Yo en este tema, pues no, obviamente para los estudios que hacemos nosotros no nos interesa, porque pues no estamos coordinando una microcentral ni una gran central hidroeléctrica. Entonces, si hay una oscilación del sistema,
es porque ya va a haber un blackout y ya se va a caer el sistema. Después me acuerdan, porfa, yo hice un análisis de oscilación del sistema eléctrico de Panamá. Entonces a mí me contrataron y vimos en oscilografías cómo se comportaba esos pequeños transitorios, ¿sí? Que fueron destabilizando el sistema hasta llegar al blackout, ¿cierto? Pero el tema de nosotros de cargas, simplemente vámonos por este tema de impulsos. Listo. Pizza, 6 porciones, más gaseosa, 32. Bueno, Y creo que hay un cupón Un de sachet de 10. cupón. Ah, bueno. Voy a mirar si no. Dale. listo. Existen otras categorías pues, de electromagnéticos que son de corta duración, ¿sí? Entonces hay instantáneos, hay sacks, hay swells. Entonces, carnes. Listo. Entonces vamos a analizar, por ejemplo, un sac en Andrés, sácame ahí por favor la operación en su cuaderno. Un SAC. Usted quiere representar un SAC, ¿cierto? Quiere estudiar que su equipo analizador de la calidad de la potencia, el MAIVOX que estamos manejando, pueda medir el SAC. Entonces, ¿qué le dice el estándar? Le dice, bueno, la duración de ese SAC tiene que estar entre 0.5 ciclos y 30 ciclos. Pásemelo por familia a segundos. ¿Cómo sería? Uno sobre eso. Uno sobre es un ciclo de un año serían que 60. O sea, 0.5 dividido 60. ¿Cuánto le da? Punto 5 entre 60. 0.0, 0. Pásemelo a milisegundos. 8.3. Ok. Entonces, si tenemos un evento que dure más de 8 milisegundos y menos de 30 ciclos, ¿cuánto sería 30 ciclos? A 30 y a 60, 500 milisegundos, ¿cierto? ¿Cierto, Andrés? Punto 5 segundos a 500 milisegundos. Exactamente. Entonces estamos aquí hablando ya de entre 8 y 500 milisegundos. Y el factor de la tensión, por ejemplo, por unidad, baje entre punto 1 y punto 9. Eso se considera un SAC, una caída. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánto es 0 de 120 voltios, por ejemplo? ¿Cuánto sería punto 1? 12. Exactamente. Si uno dice, no, si bajo a 12 voltios y punto 9. ¿Te gusta 50? Punto 9 por unidad. Punto 9 por 120. Ajá. 108. 108. Listo. Si bajo la tensión hasta menor a 108 voltios en ese rango de tiempos, por ejemplo en 100 milisegundos, eso lo va a considerar el equipo analizador de redes como un SAC, ¿sí? Y así con ese mismo análisis, pues tenemos que verificar todos los momentos. ¿Qué pasa? Miren que hay SACs instantáneos, existen SACs momentáneos. ¿Qué pasa con los momentáneos? Pues que son de mayor tiempo. Mire que ya estamos hablando de 3 segundos, ¿cierto? En por unidad, pues mire que se conservaría lo mismo, ¿cierto? Pero no es como momento, por ejemplo, 1 y 1,4. Exactamente. Ya no llega hasta 1.8, ¿cierto? Entonces es muy importante nosotros ver qué puede producir ese SAC, esa caída o el swell, ese aumento de tensión. Por ejemplo, muy posiblemente el análisis que ya vamos a ver en este momento, que es de Ragro, que es de un horno de arco, muy posiblemente podamos ver alguno de estos eventos y vamos a analizarlos a ver qué pasa y vamos a meternos en estos tiempos a ver si esta categoría, pues en qué categoría está. Que es un SAC, Andrés me va a decir, Juan, ese SAC que estamos viendo es un SAC momentáneo.
O me va a decir, Juan, ese saque que estamos viendo es un saque instantáneo, ¿sí? Listo. Y ya el tercero, ya es un como temporary, es como un permanente, llamémoslo como permanente, donde pues obviamente si usted tiene un sistema que está, por ejemplo, bueno, ¿qué es una interrupción? ¿Qué quiere decir interrupción? Que está apagado. Ya vamos a ver en el equipo. ¿Cómo que se lo prende? Exactamente, mire, en el equipo que está allí en el circuitor, en la cajita transparente, ahí hay un evento que se llama una interrupción. Pero no fue una interrupción, fue hace como 3 o 4 meses que yo tenía el equipo conectado y bajó todas las tensiones y quedaban los bombillitos en cucullito. Entonces no se fue el totazo, bajó obviamente menor a punto un por unidad. En la casa de Sebastián, creo que en su casa también se dañó un router. O fue en la casa de Sebastián. Yo creo que en el digamos, La de Pablo. La de Pablo. Eso. Fue en el centro hubo. Sí, fue en la de Pablo. Hubo unos eventos. Eso en el analizador de potencia de este que teníamos conectado lo considero como una interrupción. Porque bajó de punto 1. Si no hubiera bajado de punto 1, hubiera sido un sac. Y obviamente fue más de 3 segundos. Porque nos dimos cuenta de que era más de 3 segundos porque podíamos verlo. 3 segundos, 1, 2, 3. Ya, usted no se restableció. Pero si usted ve que pasa más de pues, un buen tiempo, ya, eso se llama una interrupción. ¿Listo? El desbalance de tensión es muy importante que tengamos en cuenta este porcentaje, porque pues a pesar de que es un porcentaje que en este caso lo consideramos permanente, pues que es transitorio, un porcentaje del 15% es elevado, ¿cierto? ¿Qué pasa si hay un porcentaje que dura más de un minuto? Pues 30 segundos, por ejemplo, del 15%. Uno dice, no, el tablero necesitamos sí o sí balancearlo, ¿cierto? Bueno. Y ya hay unos eventos de larga duración, entonces transitorios, de corta duración y ya eventos de larga duración. Entonces, ¿qué es una interrupción? O que lo que acabamos de ver con Andrés es que ya bajó al 0 por unidad, que ya no hay nada. Si usted tiene más de un minuto de que tiene ese comportamiento, es una interrupción. Sobre subtensiones, uno a veces es muy probable, muy común ver una subtensión. Y sobre tensiones, también es muy importante. Entonces, tenemos que tener muy claro, y ustedes tienen que tenerla siempre en la mente clara, la diferencia entre una sobretensión y un suelo. Mire la parte derecha, 1.1 y 1.2. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo. Exactamente, no es que si es un sobrevoltaje que ya permanece en el tiempo, es una sobrecarga. Ya, no sobrecarga, sobretensión. ¿Sí? Y si es solo transitorio, solo cuando prenden una máquina, es un suelo. Si la máquina obviamente está prendida todo el tiempo, es de rateo continuo, uno ya podría estar asociando que puede haber una resonancia. Ya vamos a mirar a ver qué nos vamos a encontrar, porque yo no sé qué nos vamos a encontrar. Bueno. Y ahora sí, la corriente de sobrecarga. ¿Qué pasa con la corriente de sobrecarga? También tiene el mismo comportamiento del tiempo. Entonces ya vamos a mirar aquí. Bueno, eso es lo que había antes. Eso es lo que había antes. Pues la categoría, mire que es muy parecida. La categoría es muy parecida. Ya nos vamos, seguramente la página que sigue, vamos a ver este otro pedazo de acá. Vamos a ver si verlo acá. Entonces, es una duración ya de estado estable. Ojo que ya no estamos hablando de un estado transitorio, sino ya es estado estable. Y vamos a darnos cuenta que es un desbalance de tensión cuando está entre 0.5 y 5%, y es un desbalance de corriente cuando está entre 1 y 3%. Ya las formas de onda, esto pues obviamente ya vamos a mirar qué quiere decir cada uno, que es un ruido, una muesca, un interarmónico, un armónico. Pero para resumir, pues son espectros de alta frecuencia, ¿cierto? Bueno,
Y fluctuaciones de tensión ya estamos en el campo de la frecuencia. Cuando la frecuencia es menor a 25 Hz, que eso normalmente no tiene por qué pasar a menos que el sistema vaya a colapsar, vamos a ver esta fluctuación de tensión. O de pronto en una microred capaz que este tipo de comportamiento sí sea muy diciente. En la zona interconectada aquí no, nunca vamos a ver. No, 7.25 dañaría todo. Ajá. Bueno, No, Sí, ya no, se desde que dispara. llegué, eso ya está todo negro. Se disparan muchas protecciones. Bueno, Mariana. Ah, no te he dicho nada ¿Quién? de lo del regalo. ¿Quién más quiere cafecito? Nadie. no, gracias, ma. Muchas Le hicieron el gracias. feo. Dime. Le hicieron el feo. Siempre. Bueno. Listo. Aquí ya hay una definición de transitorios. Con la nueva pues con este nuevo estándar, pues cambian algunas cositas. ¿Qué pasará? Pues actualizan algunas normas, ya quitan estas autoridades porque pues eso no es, ya los estándares pues no son obligatorios, de hecho nunca deben ser obligatorios, son de un cumplimiento opcional. Ujú. Listo. Si ustedes ven esta figura y esta figura es exactamente la misma. Está muy bonita la de arriba, menos pixelada. Exactamente. Y aunque debió mejorarse pues muchísimo más, ¿cierto? Una cosita Pero bueno. así, no cambio en el YouTube. Esto es la corriente de descarga de rayo, que puede, pues como ya sabemos todos, puede resultar en un transitorio sobre el sistema de potencia. Este transitorio, mire cómo es microsegundos, eso es algo súper rápido, pero pues de una corriente demasiado elevada, ¿sí? Por eso es que, Luis, nosotros utilizamos, por ejemplo, ese aislador de 100 kilovoltios, el que vamos a proponer. Después lo estudiamos bien como el cable a pantalla. Que todo, al final de 2 años, cuando estemos estudiando, vamos a todo a emerger, pues la ingeniería eléctrica es una. Sí, claro. Entonces ustedes ya van a unir pues todos los conceptos de Juan Antonio, de Eduardo, de Austari, de Belisa, y ya todo va a tener mucha más relación y muy posiblemente lo van a ver más claro que como lo ven ellos individualmente. Muy seguramente, muy posiblemente no, muy seguramente lo van a ver un poco más claro. Entonces, que porque un cable apantallado, pues estamos en un diseño de apantallamiento, pero en ese momento estamos trabajando en calidad de la potencia. Y ya con el análisis que vamos a hacer, pues con lo que nos vamos a encontrar, que no sabemos qué es, vamos a ver instalaciones, si las protecciones están mal dimensionadas, los conductores. Ya casi me responde. ¿Sí? Gracias. Listo. Obviamente no vamos a estudiar en ese momento la norma, pero bueno, ese comportamiento, por ejemplo, uno lo puede ver perfectamente. Después podemos hacer un ensayo de prender y apagar bancos capacitivos. Tenemos el analizador de redes. Yo creo que yo tengo unas pruebas de esas. Tenemos el analizador de redes conectados al tablero general de distribución. Bajan el breaker y lo vuelven a subir. Bajan el breaker, esperan un momentico que se descarguen las botellitas, los capacitores y lo vuelven a subir. En ese momento se va a generar una sobretensión, que es lo que se representa en este caso, ¿sí? Lo que está aquí, de aquí hacia la derecha, pues para mí, es un relleno. Simplemente es una onda distorsionada de tensión, pero realmente lo que están mostrando acá es una oscilación del transitorio
causado por la energización de un banco capacitivo. O sea que lo que realmente es interesante es este pedacito. ¿Qué pasa? Que realmente, mire, son 160, pero el RMS capaz que está por este lado, puede ser 160 voltios, no sé. Y mire realmente lo que está pasando. Hay una sobretensión de muy poco tiempo, pero que puede causar el disparo de algo, ¿cierto? ¿Por qué se da, Juan, la sobretensión? Por la energización del capacitor, del banco capacitivo. ¿Se acuerda que nosotros siempre dimensionamos el tablero general de distribución con un banco capacitivo? Entonces, yo tengo un analizador de redes, imagínense, les voy a ver este dibujito. Bueno, pregunta para Andrés para que no se me duerma. No, cuando yo estoy pensando aquí, ¿por qué se crece la atención? Se pone- ¿Sabes qué estoy pensando? Pero igual, a ver, por ustedes, entonces es una quimera, porque no está aprendiendo. No me estoy durmiendo. No, se pone a pensar en R. ¿En serio? No, señor. Cállate. No, señor. Cierto, cierto. No, señor. Bueno, entonces tenemos unas cargas, ¿cierto? Y por acá tenemos, ay me perdonan que no les dibujé la protección. Hagan de cuenta que ahí está la protección. Juan, ¿hay manera de que la línea se pueda cambiar de color, por ejemplo, color rojo? Entonces, que se siga la línea de la subestación del Dorado y se siga la línea como por el transformador que va para la subestación la Maruja y la que se vaya para la mina. Porque mira que en la Maruja hay dos transformadores, entonces como por uno seguir. Y si es posible tenerlo en español y en inglés, sería genial. Ahí está subestación del Higuerón. Ah, El Higuerón Substation. sí, Prácticamente sí. pero lo pongo, o sea, antes pongo todo, Sin escribo tilde. todo el nombre, Pone ok. siguieron sin tilde. Entonces yo te voy a pasar el contacto de Junior y le vas a mandar una nota de voz. Hola Junior, soy Mariana de Camaco. Estoy haciendo los cambiecitos del unifilar. Mira, y le vas mostrando. Y listo. Dale, González. Pues igual yo creo que ya entendí más o menos sobre la línea roja. ¿Cómo es que se llama usted? Bueno, Dale, muchas gracias. con mucho gusto. Te rompen las clases, hombre. Dime. Con gusto. Bueno, listo. Entonces tenemos este sistema, ¿sí? Bueno, entonces pregunta para Andrés. Yo voy a poner el analizador de redes. Estos setes, ¿qué son? Las mangueritas rojas, ¿cierto? Físicamente el equipo. Unas bobinas Rogowski. ¿sí? Los bajadores de Bogotá. Llega, No, llega a decir algo así.
Pero claro, pues el propio analizador sabe. No sé qué es. Pero Las rojitas, las que usted... Sí, los que amarran los palos. Eso, porque existen tres tipos de CTs, pues existirán más. Pero en baja tensión. Sensores, en baja y en media, existen. Bueno, en baja existen. CTs, ¿si se acuerdan? Sí. Otros por acá. No. ¿Sí? Que tienen una barra, acá le meto el cable y acá le saco el cable, ¿cierto? Si llego con un conductor número 2 ceros, saco con un conductor número 2 ceros. Y acá en la parte superior hay una hornerita con dos cablecitos para llegar al analizador, ¿sí? O al medidor de energía. El tipo de CT depende de la relación de transformación que usted necesite. No, existen por ejemplo un CT de 200 a 5, usted lo puede conseguir tipo barra, o un CT de 200 a 5 tipo ventana, lo que usted quiera, depende ya es como del precio, del fabricante, del tablerista. Y esos que usted tiene ahí, Juan, del analizador de redes, ¿qué relación de tensión de corriente tiene? Ya le digo. Existen estos que son tipo ventana, pero la diferencia es que se llama núcleo abatible. Este núcleo abatible pues quiere decir que usted no tiene necesidad de desconectar lo que pase. Está energizado el cable y lo abre y lo cierra y ya. Pero entonces, ¿qué pasa si ustedes van a... Es que me oyendo, no me puedo distraer tanto, pero así pregunta capciosa. ¿Qué pasa si yo tengo el cable energizado? Vamos a esto, así, estoy haciendo esto. Ya tengo mi sistema energizado, ¿cierto? Y yo... Acá tengo el conductor, ¿cierto? Cerré. Y acá van a salir dos cables, un parcito por acá en la parte superior. Supongamos que esté... Acá. Y acá otro cablecito que normalmente pues iría a un medidor de energía o a un analizador de redes, ¿cierto? Listo. Entonces, pregunta, eso es una pregunta tipo parcial. ¿Qué pasa? Por acá ya está pasando corriente. Y yo apenas voy a empezar a hacer la conexión con el analizador de redes o el medidor. ¿Qué pasa en este instante? Yo ya cerré, tan, sonó, cliccito. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Esos cables llevan que la señal Señales. O sea que si esto es de 400 a 5, sí, amperios ahí, sí, debería hallar 5 amperios, ¿cierto? Entonces lo que va a pasar, pero dígame. entre conductos, o sea, cada conductor 5 amperios, esos que pasan dentro, o los otros cablecitos que van hacia el medio, Eso, están representando. positivo y negativo, por Ah, ok, ejemplo. listo. Es que esta con una vuela, explota. ¿Qué? El transformador de corriente se explota Si las plantas y las otras solo conexionaban. en el secundario. Entonces lo que tiene que hacer siempre es cortocircuitar el secundario de los ETs. Desde me dijo Juan Camilo las veces que fuimos acá, Sí. que primero tocaba apagar el analizador de redes. Pero es que ya le digo que lo que pasa con la bobina Rogowski. Pues entonces siempre, para este tipo de CTs, para los tipo barra, para eso que estamos viendo acá, si ustedes pasan corriente y en el secundario no lo tienen conectado, tienen que cortocircuitarlo. Estas bobinas de acá en la parte superior, si no, el CT se explota. Para que se quede la corriente ahí en esos dos cablecitos nomás. Y porque explotamos. Eso es una pregunta, un parcial. Porque se explota el CT si no corto, sí. Es que estoy pensando. Bueno, no nos desviemos, estamos en calidad de la potencia. Después de su instrumentación con Juan Antonio, yo, por favor, Son los rellenos. esto no es relleno. Bueno, entonces ¿Se cortocircuita? listo, de cortocircuito. Entonces, por eso es que es muy recomendable
antes de instalar el analizador de redes, primero conectarlo todo. Del analizador, conectar todas Terminal. los terminales. Antes que conectar primero el instrumento y después conectarlo. ¿Sí me hago entender? Hay dos formas. Ustedes sacan la señal de la red y conectan el instrumento. O, espera, les traigo el analizador. Pues desarrollar una explosión abridora de un 150 metros bajo tierra. No, pero es que Primero puso los ETs y luego conectó al no, primero tiene tensiones. Tierra, las tres fases. Pero ya está todo conectado al analizador. O sea, usted primero se llevó pin, fue a analizar de X parte y conectó tensiones pin, y después fue y las pegó. Ah, no, bien. Y después llegó, conectó las dos las de corriente, pin, y después fue y cerró. No, bien. Si era cerrado y después hubiera llegado cuando era cerrado, Pues eso es lo que llama estando mi adictivo. Uy, madre. Bueno. La van a quedar ganando ustedes a Juan Camilo. Juan Camilo ya se nuevo. Si ya les dije, Juan, ya lo están van a regar. Tienen que probarme. Bueno. Entonces, ¿qué es lo ideal? Uno que puede hacer, pues nada, me voy como un loquito, pues, y amarro el cable, y esto lo conecto después. pero en ese caso no sucedería la situación. Si usted llega a mí y después conecta, no sería, pues, en los de tipo ventana, si fuera un tipo ventana. Exacta, sucedería la explosión. Esto es un sensor Rogowski y es tiene un funcionamiento diferente, una bobina Rogowski. Pero si fuera un tipo ventana, sucedería la explosión. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Que es lo que pues, les decía Darwin. Lo primero es conectemos todo esto. Puede estar esto abierto, cerrado, pues esto no importa, aquí no está pasando nada, ¿cierto? Y conectar también las señales de tensión. Listo. Y ahora, ¿qué es otra recomendación? Que esa sí es para la marca pues de Circutor, para ese equipo. No es eso, pero no es como tan que lo dijo Darwin, pero que eso no tiene fundamento técnico. Y es que primero conectemos las fases, las tierras y los neutros, y después las fases. Eso no tiene fundamento, porque pues usted no tiene una carcasa acá metálica, no hay riesgo. De todos modos, digo que me ayuda. De hielo para. Fases y tierras de corriente y tensión. Son medidas de tensión. O solo las de tensión. También neutros y tierras. Neutros y tierras, y después las de, pues eso, Primero primero. de corriente y tensión, o solo de tensión, o solo de corriente. Oye, acuérdate, eso lo tenemos que cambiar. Gracias. Bueno, entonces, lo primero es tensiones, señales de la tensión desde acá, y después corrientes. Si usted lo hace en cualquier orden, no pasa nada, no pasa nada. Yo ya lo he hecho y lo hago y lo desconecto y eso A no. 470 como las agarras. A 480, no hay problema, Ok. no hay problema. Entonces, y hacer esto no le garantiza nada. Si usted se va a cortar, si usted va a tener un corto, tiene un corto. Lo único que yo lo podría ver es como para que haya una referencia. Cuando usted conecta primero a la tierra, bueno, y después las necesidades están haciendo como una referencia al equipo. ¿Y para qué le sirve una Sí, referencia? que no para nada, que no sirve para nada. Porque por seguridad, pues, no. Exacto. Listo. Listo. Bueno, entonces, conclusión, primero conectemos los equipos del analizador y al final si hacemos la conexión como queramos, pero preferiblemente neutros, pues neutro, tierra, igual acá, si quieren medir neutro del principio, yo no, eso para mí es transparente. Después les voy a enseñar a medir, pues es que esto es un mundo aparte. Lo que les voy a enseñar es algo todos los días. Pero hay
hay casos especiales donde vamos a necesitar, por ejemplo, que medir corrientes de fuga. ¿Cómo se mide una corriente de fuga? Lo del neutro, ¿Cómo? con el neutro. Sería el desbalance. Todo, tenemos que amarrar, tenemos que Coger pues, todas las fases. coger todas las fases. Y todas las fases, incluido el neutro. Ah, ¿Cuánto tiene que ser la suma? cero. Sí, es balanceado. 0 si es balanceado. No, no necesariamente. Pues puede ser desbalanceado, pero también tiene que ser 0. Claro, que igual se van a salir los dos. Bueno, sí. Claro, ¿Sí? se tiene que mantenerlos igual. Y entonces ahí sí la ILIC, la corriente, la que llaman acá ILIC, ya les va a pasar el coso, el equipo, esa corriente de fuga, pues, ¿qué tendría que medir? Ahí sí tendría que medir algo de corriente, si hay una falla por ahí, un aislamiento que está molestando, ¿sí? Pero eso es una medición especial que no la hace uno para siempre, porque usted ya pone al dueño del equipo, al dueño de la planta. Hola. Buenas. Hola, muchas gracias. Con mucho gusto. Pero es que usted les da clase, los consiente. Para una preguntita, ¿esto qué nivel de aislamiento tiene para aumentar las piezas de tensión? 1000 voltios. Muchas gracias, Brena. O sea, yo podría incluso conectarlos sin guantes. Sí, Allá al borne de transformador, por ejemplo. sin ningún problema. Pero obviamente todos nosotros, cuando vayamos, vamos a tener los guantes, que Andrés ya lo vio. De carnada, así que. Muy osado. No, de carnada y de aislamiento. Clase 1. Ve clase 0. Sí, claro, conectarlo así pues directamente, hasta 1000 voltios pues que lo está acá. Pero ¿por qué cree? No por esto, sino por la proximidad que uno tiene en la mano con el borde. Podría saltar un arco. Pues obviamente usted tiene las botas, usted dice que ya está aislado, Supuestamente. pero es mejor usted quitar cualquier número de fallas. Nosotros, por ejemplo, cuando nos metimos, no, sin ningún problema, ¿cierto? Hay porque transformador también está fácil, pero alguien, por ejemplo, básicamente el sitio lo usaba sin guantes y ya, güey, unos pases como ahorita y uy, yo sí lo pensaba más de 2 veces. Eso no, Y ahí con guantes y con todo, claro. el que nada sabe, nada teme. Entonces, ustedes entre más sepan que puede fallar el elemento de sus botas, que usted se pudo haber recostado un poquitico contra una pared y ya está usted pues con una resistencia muy pequeña. Muchachos, ustedes que son bilingües, diagrama lineal es una Single clave line. diagrama. Single line. Single line, ahora. Ya, ya. Single Ya. line. Ya. diagrama. Pero con el single line está bien. Solamente sin el diagrama. Obviamente. ¿Cómo? Diagrama de una línea. Sí, sin el single line está bien. Ahora. Si quieres diagram también. Sino que buscarme lo traducir, me parece. Ah, sí, pero traduce mal. Traducir, claro. ¿Esto es en dónde va? En el ragro. ¿Qué? Usted no me ha dicho que que estaba súper feo, que era maluco la entrada a la subestación. Otra subestación, no, esta está Sí, súper. Ah, eso es amarillo. Ah. Entonces, mira yo, por ejemplo, como entro, como saco las señales de tensión, las Lo bobinas. conectas al barraje directamente. Sí, Uf, barraje también. Ay, qué bacán. ¿Ese es de cuánto, Juan? de 2000, Ah, y tiene de centros de 280. 480. Entonces, mire, por ejemplo, mírese este barraje. Sí, Mírese este barraje. es el hijo de madre. Y mírese este barraje. Complicado medir las tres fases. Entonces, claro, entonces, por ejemplo, uno de los... claro, para mí las 3 fases es imposible. La ILIC es muy duro. No le va a dar. Pero vea, por ejemplo, un caso que tuve para que ustedes, por si lo vuelven a tener ustedes. Uno de los ingenieros me decía, Juan, pero si usted amarra, si yo amarro, yo paso la pinza, esta bobina, por acá por la mitad de estos dos, mido toda la corriente. Si pasas la bobina Por la mitad de estos dos. La paso por aquí, o sea, por dentro de la barra. sí, por toda la mitad. Yo le decía que no. Para medir toda la corriente tengo que mirar acá. Más abajito. Y él que no, que acá. Entonces yo le decía que no. Si usted va a una instalación y usted no está seguro, y me iban a apostar y todo, yo apostemos. Y me tocó que demostrárselo, poniéndole pues en tiempo real
le ponía, vea, aquí mide esto y por acá mide lo otro. ¿Por qué? Porque obviamente la corriente, pues cómo hace la distribución de corriente de esta barra, pues no sé, pero pues mi lógica sí me dice que, pues, Está entrando, saliendo que está todo de entrando y ahí. saliendo todo, ¿cierto? Ah, pues lo manejas del barraje. Entonces yo lo amarro desde el barraje, Ah, que ahí está toda la corriente, exactamente. ¿sí? Estamos de acuerdo. Bueno, 45 minutos, vamos a darle rápido a ver. Entonces, Andrés, No me hizo la pregunta, man. entonces la pregunta es la siguiente. Yo ya tengo la bobina. ¿Esta bobina de cuánto es que fue que yo le dije? No, no sé tampoco. Sí, no, yo le pregunté, no. Listo, esta bobina es de 3000 a Ah, 5. es que eso tiene tremendo. 3000 es muchísimo. Usted en la industria muy No, rara vez se va a encontrar más de 3000. una joya la verdad, pero Porque sería para ahí 10 conductores, ah, 500. Pues es una cosa muy grande. Uno no lo hay. no se lo va a No, yo tengo encontrar. una consulta que no viene al caso, Hmm, pero estoy pensando en algo. hmm. Los analizadores de redes que nosotros ponemos en los diseños, independientemente de cuál sea, son estos, ¿cierto? ¿O no? Los otros que va a vender allí Daniel. Ah, ya, y esos también vienen con CTs. Tiene que venir con CTs. Entonces, por ejemplo, los que vamos a vender en la Nacional, porque ya tienen los ETs, la instrumentación ya la tienen. Entonces simplemente cablean. O sea que los que nosotros proponemos ahí en los diseños que hacemos no vienen con instrumentación, viene solamente la cajita y por eso pedimos que nos incluyan en la cotización. Ah, Así es. ya estaba yo aquí pensando que las cotizaciones están muy altas. Pero Y ya 13. Ahí la noticia buena. Ah, sí, recuerdo la de carne, hermano. Yo le dije a Guti, no, que tocaba pedir, todos querían que nos den Guti y si podíamos a ver a mí, eso la mitad. Ah, bueno. Listo, entonces mira Andrés, ya se lo va a pasar. Que lo van a que apenas lo vamos a vender. Sí. Bajo Entonces, provisión. en la parte superior tenemos el Power Supply, que normalmente pues el fabricante le dice, no, conectes a 120 voltios hasta 250 voltios, ¿sí? Y en la parte de acá ya usted va a ver S1, S2. ¿Qué quiere decir S1, S2? Es el sensor 1, sensor 2. S1, S2, el primario y el secundario. Pues las dos palitos que sacamos de los CTs van acá. Ahorita. Llámala acá. Mete la tuya. Dale. Y acá hay algo muy importante que no tienen los equipos de la Nacional, las mesas de trabajo, es la corriente del neutro. La corriente del neutro no está, no tienen el CT del neutro. Entonces, obviamente no pueden medir la corriente del neutro directamente, ¿sí? Y por este lado están las señales de tensión, tensión del neutro, la tensión de la línea 1, la línea 2 y la línea 3. Entonces, son las mismas, estas mismas pincitas, pero pues ya con bananas ya fijas. Porque usted, por dicho, usted sáquese, péguese el barraje, la fase 1 y lleguese acá. Y adicionalmente, este analizador en particular, que no lo tienen todos, tienen unas salidas de relés, tiene un Modbus RS485 para una programación y tiene unas salidas de tiristor. Entonces usted perfectamente en el equipo lo programa, lo mete a un sistema, le permite tanto extraer los datos como lectura, como de write, de escribir. Usted le escribe, venga, mándeme a tal salida, actíveme. Si la corriente es más de 1000 amperios, ábrame el totalizador. ¿Sí? Entonces esos van para los medios de trabajo. Ya están 5 instaladas, falta solo este. Sí. Bueno. Entonces lo que usted especifica es ese, Andrés. En Betos nos quieren mucho y nos regalaron como otras dos pensiones. Qué queridos. Tiene que seguir llamando. sí, eso, ok. Listo, entonces usted acá, ¿qué CT pondría? Entonces los CT, estamos hablando del analizador portátil, ¿sí? No de este. Estos CTs de 3000 a 5, ¿cierto? Bueno, Juan, y ahí no entra un juego, o sea, para poder tener una correcta medición no debe estar bien, o eso es con los medidores, ya me confundí. Para poder, mejor dicho,
Bueno, yo tengo de 3000 a 5, pues claramente cualquier medida por debajo de los 3000, pues me la va, mucho mejor tener medidas por encima de 3000. Pero el hecho de que la corriente que esté censando no sea, digamos, muy pequeña respecto a lo que puede medir, no afecta la medición. Es decir, uno no tiene que dimensionar los ETs, no sé si estoy confundiendo algo, pero entre el 80% y el 120% de la carga. O estoy confundiendo con las cosas de medida. ¿O le pasó la de Kung Fu? No, ay, no, está bien. Entonces, vea pues. Ay, marica, tengo que enviar esto. Bueno. Esto es un protocolo de un transformador de medida. Existen unos transformadores, existen unas calibraciones o unos instrumentos que se llaman de rango extendido. ¿Qué quiere decir de rango extendido? De que a pesar de que usted no tenga, no, mi carga es de 300 amperios nominales. De hecho, selecciono mi CT de 300 a 5, ¿sí? Pero al medidor, al operador, al comercializador, perdón, le interesa que cuando esté midiendo 10 amperios, que igual tenga una muy buena certeza, que no tenga errores en la medida, ¿sí? Eso se llama de rango extendido. Entonces, ¿qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que le dice que el fabricante? Le dice, vea, si usted tiene la corriente nominal del 1%, el error es muy pequeñito, es 0.089 y acorde a la evaluación está conforme. Si tiene una cargabilidad del 5%, el error es de 0.09, está conforme. Obviamente, si tiene un error del 100%, va a estar conforme porque pues así fue como usted lo está dimensionando. Muchas gracias. Con mucho Muchas gracias, gusto. Juan. Con mucho Aquí gusto. agradecemos. Muchas gracias. Y aplica lo mismo para bueno, para todos los CTs y para los niveles de tensión también, para los BTs, el nivel de voltaje, ¿cierto? Si usted tiene una sobrecarga, una sobretensión, perdón, usted también le interesa es que le mida, ¿sí? Entonces, esto aplica para los instrumentos de medición, ¿sí? Del comercializador. Para analizadores de red, existen CTs para la medida, existen CTs para protección, que fue lo que vamos a ver, no sé si ya lo vimos, pero más adelante lo vamos a ver, que es de los 5P20, 5P10, Por ahí nos ha comentado usted, sí. bueno. Y existen estos CTs que son, entre comillas, globales de equipos portátiles, que van a tener como un rango extendido, que cuando le mida 10 amperios, usted quiere que tenga una certeza en la medición. ¿Y cómo se hace eso? Lo hace el equipo. Entonces el equipo, usted le va a poner ya acuérdenme porfa, anote con rojo, de cómo poner en low, medium y high. Es decir, high es cuando estamos midiendo más de 100 amperios, medium entre 10 y 100 amperios y low entre 0 y 10 amperios. O sea que si uno va a tener este equipo conectado en baja tensión que envía menos de 10 amperios, algo de instrumentación, un tablero de control, pues claro, se debe configurar los ETs donde diga la escala de baja, ¿sí? Porque Porque la aplicación, Juan. desde la aplicación se hace, después les muestro. Porque si usted lo pone, por ejemplo, está midiendo un amperio y lo tiene en el nivel más alto, él no le va a coger esos decimales, le va a decir que es cero. Cero. Y suele pasar mucho, suele pasar mucho. Ok. Buen punto. Bueno, entonces acá tienen los ETs. Sí, señor. Y yo conecto entonces estas pincitas, mírenlas acá. Las conecto. Se llama clase 4 hasta 1000 voltios. ¿Sí? Entonces la conecto. ¿Y qué pasa? ¿Con qué? Aquí. Conecto este caimán. Pues primero que todo, tiene que la tensión del lado de alta transformador tiene que ser inferior. ¿Cierto? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Explota. Pero bueno. Pues, bueno, sí, pero ahí estamos asumiendo que la transformación. Ah, bueno, esa es la pregunta. Ahí conectando el lado de abajo. Bueno, entonces acá.
¿Cómo? Entonces, ¿qué pasa acá? Están viendo ya Ujú. la tensión, ¿cierto? Bueno. Ya, ahí ya se está midiendo. Vamos a revisar el condensador. ¿Qué por La qué tensión aumenta la incrementada. Imagino yo que debe ser, pero es que no para. ¿No paga qué? Es que digamos, yo lo Sigue la relacionaba, conclusión. yo lo 1 relacionaba, sobre digamos, omega CR. ¿cómo? ¿Lo relaciona con qué? Con una subestación que hidráulica, que tiene un equipo Sí. FAC. Entonces lo que pasa con el equipo es que cuando hay, digamos, tensiones muy altas, meten un banco inductivo para que se baje. Sí. Y cuando hay tensiones muy el interruptor no se debería dejar la tensión. No. Eso lo pensé también. Sí, porque pues, yo pensaría que el banco se Porque eso carga. es una corriente de arranque. Menos cero, creo que existía. Reactancia capacitiva en infinito. ¿Te acuerdas cuando hacíamos ese análisis en circuitos? ¿Qué pasa con un conductor antes de cargarse durante el tiempo de carga y ya cuando ya... ¿Qué pasa en el tiempo infinito? ¿Es un corto o es un circuito abierto? No, en el capacitor es un circuito abierto. Eso. Ese comportamiento de los sistemas, No, yo creo que tenemos Ya, que fixar mm, de que poner leche de mano. ese comportamiento de los sistemas, entonces van a generar un comportamiento transitorio de la tensión. Entonces, ¿qué es la tensión? I por R y por Z, ¿sí? Como la impedancia reactiva capacitiva. ¿Y qué más? Bien. 2πr. 2πf. Pi- Por el capacitor, exacto. ¿Cierto? Ah. Bueno, entonces, esta impedancia en este pequeño, pues ya cuando la estamos metiendo en el tiempo, mires en la norma, ese tiempo es un tiempo casi cero. Es un arranque, es un transitorio. Es como si fuera un arranque. ¿Qué pasa con el arranque? Ah, pues esto es súper sencillo. ¿Qué pasa con el arranque en los motores? Con corriente. Aumenta mucho la corriente y se disminuye la tensión. Mm. Y viceversa, acá en el mismo análisis para un capacitor. Disminuye ¿qué? Disminuye la corriente Sí. y aumenta la tensión. No. Mientras se carga. Esa corriente de arranque es bajita. Sí, en un capacitor. En el motor no. Pero Por lo que queda circuito abierto. cuando uno menciona una protección para un capacitor, uno tiene en cuenta hasta yo no sé cuántas veces la corriente del. Por eso le comparamos sobrecarga. Para un arranque. Exactamente. Eso es un transitorio, no es de estado estable. En estado estable es otro análisis, ¿sí? Es un transitorio. Mire los pequeños, son 5 milisegundos. Yo hice eso, P igual a E por I, sin PFP. Entonces la corriente pues, inversamente proporcional a la tensión, pero no me cuadra bien, porque va a disminuir la corriente para perder la tensión aumenta. No entendí por qué. Bueno, Pero sí, ya. después nos vamos para donde Roldán. Profe Roldán, a que nos enseñe un poco otra vez esto. Pero bueno, por encimita, lo que les, pues esta norma, pues obviamente tenemos que, no aprendernos la del PAPA, pues, pero sí ver un poquito cómo hacen los análisis, ¿sí? ¿Qué es lo más importante, a mi parecer, de esta norma? Los tiempos de muestreo. Los tiempos de muestreo es lo que nos van a decir y lo que ustedes van a poder decir cuánto tiempo van a dejar el equipo analizador de redes midiendo. Pero más tiempo, no, estás esperando una semana para tener una buena cantidad de datos importantes para estudiar, para analizar. ¿Usted cuánto lo pondría, Andrés? Pues depende de lo que yo, de la planta que yo haya analizado, del sistema que yo haya analizado. Porque pues
yo que hay procesos que usted con una muestra de, no sé, en 3 días puede obtener una tendencia. Mientras que hay pues, procesos de industrias que usted necesita un muestreo más prolongado para poder obtener cierta tendencia, ¿no? Listo. Entonces acá tenemos algo muy importante. Primero es cómo es el comportamiento de la demanda. Entonces a mí me dicen, por ejemplo, para la última cotización que hicimos de Suzuki, ¿cuánto tiempo? Entonces yo le dije, si es un comportamiento de la industria que todos los días es lo mismo, déjelo 3 días. Ya vamos a mirar de dónde salió esos 3 días. Si es un comportamiento de la industria donde usted no sabe, pues donde es aleatorio el consumo de cargas, démoslo una semana. Ya vamos a mirar de dónde salió. Y lo último documento importante, pues esta 1159 también es muy importante por la localización del equipo analizador de redes. Porque bajó Luisa y Daniel a ubicar ese analizador hasta por allá? Y porque no lo pusimos en otra parte. Entonces acá básicamente lo que nos dice es, vea, ustedes tienen un transformador, ustedes tienen el tablero general de distribución o el CCM, tienen un banco capacitivo, ¿cierto? Tienen un transformador baja-baja y ya tienen paneles secundarios. Y ojo que acá ya hay cargas sensitivas. Mira, pues yo se lo mandé a él y le dije que si necesitaba que realizar algo que yo lo organizaba. Ah, listo. Sí, 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 yo creo. sí. Pues ese fue el inglés de los dos para lo mismo, pero como que necesitas otro. Listo. Entonces, aquí, mining cable. Dale. Resto ya. Bueno, y una pregunta, este también se veía en rojito, sino que pues, era como el principal, no sé si este también. Puede ser también estas dos líneas. Este. Ah, dale. No te preocupes. Bueno, entonces, ¿qué pasa con este caso particular, por ejemplo, de Suzuki? Hay un equipo particular que es un brazo robótico que está jodiendo, está molestando y está molestando. Yo tengo varias opciones de ponerlo, lo puedo poner en el main panel, No el brazo. en el brazo. Pues Entonces, solamente claro. el equipo, el que funda el solamente por equipo, ¿o qué? Entonces, mire, entonces el mismo estándar nos dice, vea, estas son las ubicaciones donde se sugieren ubicar sus equipos. Directamente en la carga sensible, en el alimentador que alimenta esa carga sensible, en el banco capacitivo por si de pronto está generando una resonancia, o en el tablero general de distribución. ¿Sí? Entonces, digamos, que conectan el analizador ahí en el nodo transformador, en el principal, Sí. en el tablero principal, y descubren que hay alguna falla, pues una caída de tensión rara o algo así, pero no saben pues, si tienen varios equipos sensibles. Entonces ya se tienen que ir aguas abajo mirando y tanteando en dónde es que está la falla. Y supongamos, Mira lo que dice acá. Dígame, Andrés. no, yo decir, si usted lo instala en el equipo sensible, pues usted va a sensar en qué momentos el equipo presenta la falla, en qué momentos se apaga, digamos así. Pero tampoco va a determinar el por qué está ocasionando que no llegue la tensión necesaria que debe. Pero pues uno ya sabría, entonces uno le dice, pues nada, ¿qué está pasando? Hay que mirar. Entonces, pues, ninguno de nosotros, cuando llamamos a una planta, vamos a ser capaz, o es muy poco probable, de que nosotros solos vamos a ser capaz de encontrar el problema a priori. Siempre va a ser con la ayuda del jefe de mantenimiento, la persona que está ahí constantemente, pues, prendiendo y apagando las máquinas todo el día, ¿cierto? Entonces, acá, ¿cuál es la respuesta? El conocimiento del circuito. Ese conocimiento, pues primero hay que tener un diagrama unifilar, tenemos que saber muy bien el problema, ¿cierto? Si está relacionado, pues, cuáles son los problemas relacionados con calidad de la potencia, si están todos conectados al mismo alimentador del sistema de distribución, ¿sí? Bueno. Y ya después vamos a mirar un desempeño
pues el diagnóstico que realmente estamos dando. Nosotros somos como los médicos. Yo siempre la analogía es esa. Somos médicos. Hay médicos, hay muchos tipos de médicos. Entonces, unos que le van a mandar, si usted se quebró una mano, entonces radiografía, otros resonancia, pues si son muy gomelos, otros, no sé, pruebas del calcio, ¿cierto? Ya como para ir mucho más profundo. Igual nosotros podemos detectar un problema con un día de estudio de calidad de la potencia. De hecho, con una pinza, si vamos a comprar una pinza de calidad de la potencia y vamos a medir en tiempo real parámetros de calidad de la potencia. Nosotros solo con una pinza podríamos detectar el problema, pero no es tan conveniente pues como aventurarnos a eso, sino hacer, mire que entre más exámenes tiene un médico, puede llegar mucho mejor al diagnóstico. Igual nosotros, si nosotros hacemos un estudio de tierras, por ejemplo, si hacemos un estudio de calidad de la potencia, no en un solo, no en el TGD únicamente, sino de pronto en cargas ya más puntuales, en varios puntos, pues ya vamos a llegar directamente al problema y obviamente a la solución, ¿sí? Entonces, este diagnóstico pues es muy importante revisar qué es lo que está pasando. Pues primero desde la instrumentación, transformadores de tensión y de corriente, si de pronto están saturados, tienen tienen una mala selección, ¿cierto? Una mala selección de equipos de instrumentación puede causar problemas de calidad de la potencia. ¿Qué más? Los terminales de tierra. Bueno. La interpretación, pues, que es lo que vamos a hacer en este momento, y la validación de la medida. Entonces, aquí está el resumen. Ese es el resumen que ustedes tienen que tener siempre en la mente. Lo primero, ¿cuál es el objetivo principal? Si ustedes no saben el objetivo principal, pues no vamos a llegar a una solución. ¿Cuál es el objetivo principal de Errato? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Para qué nos pagaron X cantidad de plata por hacer un estudio de calidad en Erragro? ¿Cuál es el problema? No, señor. Entonces tienen un problema para identificar la solución a ese problema. Primero tocaría mirar fue por qué quisieron contratar el servicio. Entonces, el problema que ellos tienen, que es el que vamos de pronto a ver mucho este año, que es lo que Luisa nos va a dar trabajo. ¿Es que? Tiene que ver con los estudios eléctricos de la resolución. Para la compensación. Para la compensación. ¿Cree que? Excelente. Estaba comiendo. Entonces, es la energía reactiva. Allá tienen un problema de energía reactiva que por el momento, como este tema de pandemia, los ayudó a todos los industriales, que pausaron, entre comillas, la resolución. CREC 015 y CREC 099, ¿sí? La 099 básicamente dijo, venga, vamos a poner una pausa, ¿sí? Entonces, lo primero es, hay que instalar el monitor, pues el equipo analizador de redes, para capturar eventos que puedan estar relacionados con la mala operación de un equipo. Y lo otro es, el objetivo es determinar la causa o los problemas relacionados con la mala operación de un equipo y determinar dispositivos o métodos disponibles para la mitigación del evento, ¿sí? Bueno, entonces, una vez ya tenemos en la cabeza que en ese momento nos vamos a enfocar por calidad, por energía reactiva, por compensación. Vamos a mirar qué está pasando. Entonces, a nosotros, si vemos un equipo, un análisis transitorio, si hay un evento transitorio, si hay algo que está funcionando mal,
pues va a ser un plus, pero no va a ser el objetivo. Ah, es que encontramos que la check, el operador de red, tiene una mala calidad de la potencia. Les está generando un notching o un ruido a su red, algo así. Ah, súper, qué bien, lo felicitamos, pues descubrió algo. Pero yo necesito es que no me cobren energía reactiva, ¿cierto? Entonces, por eso es que es muy. Mientras que si por el contrario, yo tengo mi brazo robótico y estoy descubriendo que el operador de red me está generando un ruido, entonces, ahí ya es muy interesante el hallazgo. Y más no, y ahí sí no sería útil decir que no, es que en el estudio vimos que tiene un consumo de energía reactiva muy alto. No le importa. ¿Sí? Entonces, esto es importante. Los malestares ahorita. Por fin no fue. Aquí hay algo de calibración. Bueno, y aquí hay algo que se llama muestreo. Tampoco. Por eso el martillo. Bueno, aquí hay un tiempo del muestreo donde básicamente Tengo mucho. Me subimos. Mentiras, no, No fue por bueno, mí. ya se los mandé, pues, no me dijo nada. Si me dijeron, pues, le voy a buscar. de una. Muchas gracias, Chao, María. muchachos. Pues Que que descanses. Gracias. Hablamos mañana. Chao. Chao. No me va a traer. No hice nada porque que lo tiene Por mí no fue. Eso sabe, está aquí. Yo estoy aquí tranquilo. Bueno, entonces aquí hay algo del muestreo. A ver qué me dice este muchacho. Juan, muchas gracias. Ya recibí el unifilar de esa chica de Mariana. Una pregunta para poder explicar. En la maruja me dice que bajamos de 33.000 a 13.200 en un transformador de 2.000 kVA, pero en la subestación de la mina estamos proyectando 2.500 kVA con proyección a 3.750. En la maruja se tiene pendiente alguna expansión para abastecer el faltante de los requerimientos de la subestación de la mina cuando llegue a 2.500, o es que ya cuando se monte el higuerón vamos a sacar el suministro de energía del higuerón ya para abastecer esto bastante que faltaría. ¿Qué hubo, Junior? Sí, efectivamente, pues mire, se aprovechó que el higuerón tuvo esa recaída, pues, y se va a poner un transformador de 3.000 caballos, que antes era 4.160, ya se va a poner de 33 a 13.2. Entonces se va a sacar un transformador de 3.000 y se va a dejar uno de los transformadores de la maruja en 2.000 mientras analicemos muy bien el sistema. En mi conocimiento del sistema estoy muy seguro que con 3.000 va a bastar y va a sobrar, tengo plena certeza. Pero obviamente vamos a realizar unos análisis con medición en tiempo real para poder determinar eso. Entonces, básicamente, el transformador ya está en proceso de fabricación, creo que ya se dio la orden al contratista y esos 3.000 caballos vamos a reemplazar esos dos transformadores de la Maruja que pasan hasta 13.2. Entonces, es un proyecto que ya está en ejecución.
Me traes el cargador ahorita, por favor. Entonces el tiempo de muestreo, ya, listo. 3 días, si es una carga constante. Y 8 días si nos conocemos muy bien el comportamiento, ¿sí? Por ejemplo, en un centro comercial, ¿usted qué haría? Oh, bueno, no, porque los No, señor, ya digo. No. pero ya, pero eso, no, claro que sin pensar. No es aleatorio. No. Me dice cargadorcito. Máquina, pero el computador. Cada quien piensa lo que más le interesa. Listo, Andrés, ¿usted se retracta? Sí, señor. ¿Cuánto lo pondría? Una semana. Como mínimo, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Bueno, ahora sí, a lo que vinimos. Hay otro estándar que ustedes van a tener que, vamos a mencionar mucho, que es el estándar IEEE 519. ¿Sí? ¿Quiere que les pase este red line? Por favor. Bueno, está muy bacano. Bueno, son los estándares, son normas que siempre vienen así originales. Ah, yo soy Tiene original. la Toda línea. Pues en cuanto a que tienen, están súper bien estructuradas, parecen compradas, pues son compradas. No, estamos grabando. Aquí es Andrés, sí. Ah, yo tengo unas que me pasaron y todas salieron bien así. No, de la universidad tenemos acceso a la IEEE. tenemos. Pero me no puedo es ir. que la YouTube te deja descargar. Sí, Sí. claro. Ya. Claro. Normas y todo, yo he descargado artículos desde el Explore, Triple Explore. También los puedes descargar. Sí. Juan, mira. Yo descargaba artículos. ¿Que quién baja? ¿Quién lo sube? que no lo suban. Eso le dije, que retirarlo y subirlo. Y es que no va a revisar, no me meter la culpa. Que eso es a prueba de bobos. Bueno. Listo, entonces vámonos a ver, Andrés, si descargó bien la información. Ay, la prueba de juego. Alcen la mano a ver. Empieza el redoble ahí en ahorita. Yo no le tengo vergüenza. Hoy sí no. Empezamos con laminador, que es el más viejito. ¿Sí? Ese empezó. Entonces la vamos a extraer acá. Bueno. ¿Qué nos descargó? Un archivo de un laminador de un día. Si tenemos bien el de 15 días, el de un día, el de una hora nos sobra, el de 10 minutos nos sobra, el de 15 minutos nos sobra, porque con 5 minutos ya tenemos toda esa información. ¿Sí? ¿Ya? Sí, sino quería preguntar que la granularidad, usted debía estar seguro que estaba a 5 minutos. Ah, claro, es muy importante de que el equipo lo tengamos configurado a 5 minutos. Creo que hasta a 1 minuto. Entonces, con 2 minutos sería muchísimo mejor. Bueno, entonces, el software se llama Power Vision Plus. Abrimos. No, esta clase tocó que extenderla para mañana. Bueno. Entonces, lo primero es abrir. Tiene Andrés eso, pues, hombre. Mientras yo busco eso, entonces lo que voy a hacer es básicamente, me voy para acá, copio, me voy para el escritorio, pego, y luego me voy para acá, me voy para el escritorio, y verlo por acá. Hagan fuerza, hagan las apuestas. Correcto. Mira un amigo, correcto. Vámonos para el EVA. Correcto. Y vámonos para
LST. Ah, no, CTD no. Listo. Equivalente, listo. Bueno, lo que primero hace uno es hacer una exploración preliminar de lo que uno se va a encontrar para a medida que vayamos preparando el informe, ya ustedes en su cabeza tienen que ir maquinando hacia dónde van a ir con las conclusiones, ¿sí? Y qué información realmente van a sacar como importante. Entonces lo primero es gráfico. Ustedes dicen, venga, voy a sacar estándar, vamos a ver primero el comportamiento de eso. Ah, pero esto no. Bueno, acá por ejemplo, mire, hubo un evento en la fase 1, 2 y 3 de 0. Atención, 0, ¿por qué? Bueno, no sé. Además que se cayó la atención. Pero eso sería cuando inició la medición. Necesito sacar es este, laminador, 5 minutos, estándar, y vamos a irnos para la corriente. Yo por lo general empiezo con la corriente. Fase 1, fase 2, fase 3. ¿Tenía neutro, Andrés? No, sí. No. No tenía. Entonces acá ya vemos la corriente de ese sistema. Entonces, corriente de fase, estamos hablando de 340 amperios. Acá, ¿qué es lo que puede haber pasado acá? Desconectada. Mm. Una interrupción. Pero es que me fue por mucho tiempo. Pues es que no estuvo midiendo mucho, también. Era tan raro. Desde el 18 a las 5 hasta el 18 hasta la 1 de la ¿Qué tarde. días cayeron y Porque el resto estuvo cero. Básicamente, ¿qué fue lo que pasó? No tuve ni idea de esto. Tuvimos este comportamiento. Mediodía. O sea, Pero con esto, pues para mí es suficiente. lo que alimenta ese tablero solamente funciona ahí. ¿Cuánto fue? El 18 de febrero a las 9:30. Eso cayó muy desde nuevo. Que ellos tuvieron un corte de energía. Acá se ve este corte, míralo por acá. Pero entonces, ¿qué pasa si vemos la tensión? ¿Ustedes qué creen? La tensión también debería que hacer Luis, ¿qué piensa? en ese corte. En ese punto de corte. No, en todo este muestra. Debería ser constante, pues la onda constante. Tener Hasta variaciones ese de punto. arranque. Pero ojo que no estamos viendo ondas. Estamos viendo en esta Ok, entonces sería una línea constante. Apoyo. De pronto con alguno que Sí, otro yo digo pico. que va a ser no así. así, pero sí, o sea, una fluctuación casi que mínima. Y así viene un arranque o alguna cosa. Y sí. Pues no, rey. Pues no, No, pero de 256 a 264 son 10 voltios. Ahí pronto es un. O sea, la variación no está. Ujú. Claro, si lo ponemos comparado con el nivel 0, el 0 voltios, no vamos a ver. Claro, ¿Qué es? Bueno. ¿Sí? Bueno. Y ese espacio en blanco quiere decir que hubo una interrupción del servicio. Sí, que no midió nada. Es decir, que siempre que hay una interrupción no la muestra en cero, sino que muestra el espacio ahí que no tuvo muestra. Se apagó. Mi hipótesis es que se apagó. El analizador. Sí, porque el equipo permanece pues prendido por ahí una media hora, máximo una hora. Si yo lo prendo acá, me prende en media hora, una hora. Pero no podemos Pero conectar sí, directo. está desde las 2 pero horas. Pero la batería tiene batería. Por eso, pero solo media hora. solo le dura media hora. A media hora si no está sensando nada. Pues no. Media hora si no sensa nada. O sea, si él se prende y detecta que no está haciendo nada, ya. Bueno. Vamos a mirar energía reactiva, por ejemplo. ¿Quieres formas de onda? Vamos formas de onda. Ahora ya son después De que. tensión, pues, y de corriente. Para qué linda, hermosa. Es que al 18, por ejemplo,
Creo que eso fue a las De 11. las 2 y la 1. Entonces mire que ya la tensión, la corriente se está distorsionando, ¿sí? Mire, pues esto debería ser una onda pura. Y vea cómo se está presentando. ¿Qué vamos a ver entonces? Cuando hagamos ya los espectros, miremos los armónicos, pues obviamente nos vamos a encontrar una tasa de distorsión armónica muy, muy alta. Tenemos dos opciones. Ya vamos a mirar los espectros, el armónico quinto, séptimo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ese armónico es instantáneo. Vamos a sacar primero el THDI y el THDB, la tasa de distorsión armónica de corriente y de tensión en toda esa trayectoria. ¿Cómo lo sacamos? Entonces lo mismo, gráfico, buscamos 5 minutos, le damos acá en estándar, aquí hay una cosa que dice potencia, acá, distorsión de corriente y distorsión de tensión. Entonces mire, cuando prendemos la máquina se nos sube hasta 28 THD. ¿A qué hora fue? La máxima. A las 7:15, 18 de febrero. Listo, tengan ese valor por ahí. Entonces ya vamos a mirar laminador, armónicos si quieren, armónicos de corriente, de tensión. ¿Qué día? El 18 a las 7:15. Desvalos por acá. Entonces, mire, esta primera de acá es la señal el porcentaje de corriente. Y la de acá, la de tensión. Entonces ya tenemos que irnos, ustedes tienen que tener en la cabeza las tasas de distorsión armónica de la IEEE de 519, ¿sí? Para compararlos, porque ustedes no saben si eso es mucho o es poquito. ¿Cuál es el armónico que más está representado, que más tiene presencia pues en esta? Entonces acá mire, quinto, el máximo, séptimo, tercero, ¿sí? Entonces vamos a mirar el tercero, por ejemplo la fase 1, el quinto, 7, saquemos el 11 ahí por sospecha. No, este 11 no, ni siquiera es. El 11. Por ver qué pasa, sería que como 10 más. No, por el 11 Caldas. No, pero No. Disfrútenlo ahora, Juan. Bueno, entonces efectivamente cuando hacemos este análisis del THDI, pues de los armónicos, perdón, vemos que el azul es el quinto armónico, ¿sí? Pero por acá arriba está y es donde más se tiene presencia, ¿sí? Bueno, ¿qué más podemos acá indagar del estudio? Vamos a sacar una calidad de la potencia. Laminado equivalente. Laminador. espectacular. Entonces, mira lo que pasa acá. Tenemos tres ondas, tres señales de las ondas, fase 1, fase 2, fase 3. Y mire los segundos, siempre tengan presente los milisegundos. Aquí se nos fue la fase 2. ¿Sí? Entonces, esto es un evento, una perturbación. Pero que fue que esa fase se fue a cero. Esa fase se fue a cero. Esa fase se fue a cero. Pues no, es que no, se perdió. No se ve tampoco, pero sí.
Se nos perdió. ¿Y eso qué podría ser? No, ¿No? ninguno. Que se me ocurrió. No sé, se nos perdió y... Y no sé qué es. Yo está muy raro. Hasta Listo. 244 milisegundos. ¿Qué más podemos ver por aquí? Duración ya, estándar. ¿Ya vimos estándar? Sí. La duración de los eventos. Bueno. Ah, aquí mira el otro por acá. Aquí hay uno y aquí está el otro. De la fase 3 que se fue a 0. ¿Lo ven? Sí, señor. Entonces, ¿cuánto duró? 200 milisegundos. Que se fue a 0. Entonces, ahí quedó registrado la lente de calidad. Bueno, entonces ya indagamos, pero ¿qué nos importa eso? El cliente nos pagó por eso. No, No sean chismosos. Entonces ya uno lo que hace preliminarmente, entonces se va, nos vamos. La idea con esto es que ustedes te descarguen el software y ya saben dónde está la carpeta. ¿Sí? No. Nos va. Inicialmente, claro. ¿Cómo que funciona? Y entonces nos vamos para calidad de la potencia. ¿Y qué nos interesa entonces? Entonces, ojo, acá hay 3 columnas, instantáneos, máximos y mínimos. Entonces, potencia, Los reactivos. reactivos. ¿Qué quiere decir más y qué quiere decir menos? Exportados Importados. y los importados. Entonces, a veces cuando usted tenga dudas, no, es que yo sí puse, ¿se acuerda la flechita? Cuando tengan dudas, claro, cuando tengan dudas, acá es donde ustedes lo van a ver si sí o si no. Yo no lo veía por eso, lo decía, no, pues es que si lo puse al revés, solamente me va a mirar al revés y ya. Pues invierto el signo, pero casi no pueda. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, qué pasa con el factor de potencia, que realmente es lo que nos va a limitar. Entonces, saquemos los 2 factores de potencia, positivo y negativo. Es el rato, ¿cierto? ¿En qué punto se pidió allá en el transformador de formas? Vea, acá quedó una mierda. ¿O no? Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién me dice? Entonces mire que la fase 1 está negativo, la fase 2 y 3 0, la fase 1 está positivo en 0 y las otras están dando. ¿Se me hago entender? No, entonces no. La pinza L1 quedó para la flecha que no era. Pues porque dicen porque está el signo. Ujú. O sea que en ese caso para la potencia baila. Entonces, claro, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Pues para poder mostrar esto bien. ¿No lo visualiza? Ah, pues. Potencia. Entonces, esta es fase 1, fase 2, fase 3 y neutro. De la fase 1 dijimos que íbamos a sacar el 2 y el 3. Vamos a ver el factor de potencia. Factor de potencia. 2 y 3. Uy. Y el factor de potencia negativo, el 1. ¿Qué quiere decir esto? Que esta fase, la fase 1 quedó torcida. Vamos a ver si es así. Ahí quedó. Positivo. ¿Sí ven? Sí, señor, ahora sí. Más claro. Es verdad. Porque donde yo hubiera puesto, pues que lo que uno, mire lo que hace uno. Laminador, 5. Potencia, factor de potencia. Y con los Uno tres, siempre hace esto. Uno siempre hace esto. Y uno dice, ay, pucha, mira la fase 2 está en 0. Ve, la fase 1, perdón. Entonces ya usted está pensando que hay una fase que está en cortocircuito. Sí, ven, pero realmente ya vimos que lo que pasaba era que está con la secuencia invertida. Listo, entonces, ¿qué pasa en este caso? Ves, que pues, cuando prendemos el analizador de red, ¿qué? En la máquina laminadora, el factor de potencia está a 0.83.
¿Qué pasa? Hay que corregir. Hay que subir. Oye, eso no lo puede mostrar en la aplicación al momento de uno instalarlo. Sí, se muestra. Para saber antes de salir. Mm. ¿Y dónde se muestra? Después les muestro. Bueno, entonces aquí están las tres fases. Cuando lo prendemos está en punto 83. ¿Qué tenemos que hacer? Compensar. ¿Cómo compensamos? Capacito, tranquilo. Con un filtro. Entonces necesitamos saber, venga, ¿y de cuánta capacidad yo necesito en mi banco? O si allá hay un banco, ¿por qué no entró, cierto? Uno lo suficientemente adecuado para Sí, de pronto ya está compensando y ya tiene más. Entonces ahí es donde continuamos mañana. Luisa nos va a mostrar el diagrama unifilar, nos lo va a enviar para yo abrirlo acá, el diagrama unifilar single line diagram. del laminador y del otro. Yo creo que eso ya nos lo enviaron, estoy casi seguro, pero no estoy tan seguro. Yo tampoco. ¿Para qué? Para mirar a ver si el banco capacitivo, si ese análisis que yo estoy haciendo acá, si lo tengo acá y el banco capacitivo está acá, ¿qué pasa? Lo estoy compensando, pero no es suficiente. Exactamente. Esa es una. O que el paso sea muy grande y que no me esté metiendo más, ¿cierto? Hay que revisar bien. O si el banco capacitivo, No nos tenemos esos datos. Luisa no lo tiene que pasar. El diagrama original de aquí. Pero de Sí, pero de algo. Laminado. laminadora y el otro. ¿Y cuál? Y este se llama, ¿cómo se llama lo que acabamos de descargar? No, pero sea raro. Y se llama medida 2. Laminador. Hombre. ¿Qué les iba a decir? Ah, ya. Y si el banco capacitivo, si de pronto la información que nos pasa Luisa, el banco capacitivo está en este caso, ¿qué piensa uno? Pues obviamente ahí el factor de potencia no va a estar corregido. No, Vale, ya porque que- usted va a tener que medir más arriba para poder ver esa compensación, porque están compensando más cerca del PSC. Entonces, donde está midiendo el factor de potencia. Si esa barra no tiene compensación, pues obviamente va a mostrar que no hay compensación. Ahora, ahí en ese caso, ya no tendría que estar el analizador aguas arriba de donde está para poder ver esa compensación que está afectando el banco. No. O sea que somos unas huevas. No, no, no. Pero, No, señor, pues uno tiene que saber dónde está el banco, porque Pues realmente ahí sí. también serviría, pero solo para que. Supongamos que el banco está ahí arriba. Para mí el factor de potencia y Sí, listo, Ya hay está una bien. posibilidad. ¿Dónde pone el equipo? el analizador en el banco de condensadores. No sé. Pues en el banco de condensadores, si usted lo instala, va a ver cuando él esté metiendo los pasos o va a ver, eso no es el funcionamiento propio del equipo. Pero ahí ya tocaría como una barra de media tensión, pero. Eso no pasa conmigo, ¿no? Sí, no, está bien. Entonces, ¿qué hago? conseguir todo el Sí, resultado. uno Cambiar las pinzas. que le aguante el nivel de Allá tensión en que media necesita. sesión, para- Porque Y si puede la posibilidad de que está allá arriba, pues arriba del transformador. Y sí, pero he visto acá abajo. No hay posibilidad. Pues sí hay posibilidad, sí se puede. ¿Se acuerdan de las celdas que yo operé? La foto. sí, Había una celda de protección, pues interruptor de potencia, un interruptor de potencia general y un grupo de medida. Ya, no había banco capacitivo en media. entonces conclusión, el banco está donde debe estar. El banco es donde debe estar. Allá ahí, está. Listo. Hay un problema que pasa allá, y es que el banco pequeñito que ponen se explota. Ya se llama Chiquitico, el paso fijo. la Apenas, resonancia. apenas entra el entonces por la tasa de distorsión de algún equipo, de algún variador, de algún arrancador, Esa el planta de electrónico, y resonancia cuando no. viene, De lo bueno. Entonces, ¿qué hace uno ahí? Que me da la única de potencia. ¿cómo se llama? Filtro. Filtros de, ¿cómo es?
que se dice que cada solución vale como 20 millones, cada filtro se me olvidó el nombre. Reactancia de rechazo. Eso, gracias, rechazo. Le va viendo como que siempre ¿no? Entonces, ya. Rechazo. Mañana continuamos, listo. Qué calidad. Espero que hayan aprendido. Muchas gracias, Juan. Ya les envío la información. Uy, esos estándares, súper. Pues es una viejita. Tú ya empezar a descargar todos los artículos y yo nada que me cuento y siempre estando el pirata por ahí escaneado. Ah, por ejemplo, en el SCI Hub. ¿Se lo conoce? Ese, SCI Hub. El de la muchacha rusa. no, sí, no conocía. Entonces, por ejemplo, acá ustedes ponen el nombre del artículo, del libro, tan, Uy, le dan de una. Yo tengo un. un artículo para copiar. Pues, No, yo tengo una cantidad. pirateado. No, muchos, pirateados, muchos. Pero eso yo, como si mentiras, ¿qué haces? No, que tengo un videíto donde muestro las varias páginas para buscar información. Uy, eso es tremendo. En conclusión, Luisa, no alcanzamos a agarrar. ¿Cómo era? Ocasión hay que volver a conectar. No.